y entre ellos lleva la sucesión de entrenador en el banquillo del Yeclano. No es que no estuviéramos a gusto con Fernando, ni mucho menos. Es una persona muy educada, muy correcta y estamos contentos con él. Lo que pasa es que el guión necesitaba un cambio y entonces son decisiones que hay que tomar, que son dolorosas, pero hay que tomarlas. Y por mi parte, pues presentar aquí al nuevo entrenador del Yeclano, que su nombre, lo conocéis todo, es un secreto a voces, que lo estaban diciendo ya por ahí todo el mundo. Nosotros no sabíamos si iba a ser o no iba a ser, que es Sandroni. Y nada, empezar un nuevo proyecto este año para ver si conseguimos de una vez ya por todas jugar el playoff y si puede ser ascender a Segunda División B. Aquí tenéis al míster, le preguntáis lo que queráis y que responda. La cabeza corta. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Pedro, a la Junta Directiva, a toda la gente que está cerca del Yeclano Deportivo, que me hayan vuelto a abrir las puertas de mi casa, del equipo de mi pueblo, del equipo del que uno es hincha. Y eternamente agradecido y bueno, pues estamos aquí para tratar de hacer lo que hemos hecho siempre, que es trabajar y tratar de aportar algo al club, de entrenar en el equipo de tu casa, pero no ya a mí, sino a la familia. Y bueno, hemos puesto pros y contras. Al final, ya te digo, ha ganado el corazón y normalmente cuando yo soy una persona que se deja guiar mucho por el corazón porque me ha ido bien y al final ha ganado y estamos aquí con una ilusión tremenda. Lo que pasó hace 6 años nos puede valer para dos cosas. Una, para irnos a YouTube, mirar y contar batallitas de lo que fuimos y lo que hicimos. O coger esas imágenes y enseñárselas a la gente que venga, a la identidad de este club, a lo que se hizo y cómo se hizo en aquel momento para enseñarles y hacerles ver que ese es el camino, ¿no? ¿Qué le quiero imprimir al Yeclano? Sobre todo, nosotros somos dueños de nuestras acciones, no de los resultados que den nuestras acciones. Nuestras acciones tienen que tener una calidad máxima y nuestras acciones se van a basar en cuatro principios. Este club va a tener 4 principios este año. Uno es la identidad. Todos estamos a servicio del Yeclano. Vamos a pasar todos por aquí, pero el Yeclano va a seguir y necesitamos esa identidad de que cada uno desde lo que le toque ponga por encima el Yeclano, no las personas. El segundo tema es un compromiso, el compromiso de todos, de la directiva, haciéndolo como lo ha hecho todos estos años, ejemplarmente, pagando cada día, que eso lo pueden decir pocos equipos. El compromiso de los jugadores, que se van a dejar el alma. Podremos jugar mejor, podremos jugar peor, pero el equipo se va a dejar el alma, no le van a poder mirar a los ojos y decirle que no lo digan todo. La identidad, el compromiso de la afición, y desde ya le digo a la gente que no nos vale venir 3.000 personas al playoff o al último partido del Mar Menor, que hay que venir en invierno también. Tenemos que venir en invierno, porque eso es lo que suma para luego disfrutar en verano. Y les pido que nos den una oportunidad. Y el cuarto tema es que tengamos claro a qué jugamos. Que tengamos claro a qué jugamos. Pero tanto dentro, que lo tendremos, como fuera. A mí no me vale un jugador que meta 25 goles, que meta 25 goles y que luego pues, me aparezca y pongo un símil muy exagerado, me aparezca pues borracho en una fiesta de San Isidro o que nos dé algún problema fuera del campo. Aquí necesitamos buenas personas porque tendremos buenos jugadores y de eso soy un convencido y de lo que tratamos de dejar algo, ¿no? Y el cuarto punto es aprendizaje continuo, porque este año, ya lo sabe, de lo poquito que hemos hablado con Pedro, que sabéis que me gusta mucho la gente joven de casa y que queremos que haya 5, 6, 7 jugadores de la cantera.
porque nuestros jugadores de casa, porque esa es la identidad de este club, se nos están haciendo mayores.